crisis denota escasez en todo el sentido de la palabra. En todas las esferas. Puede ser crisis en las finanzas, crisis en la familia, crisis en lo social, crisis en la moral. Fe en tiempos de crisis es mantenerse creyendo por encima del diagnóstico que está gravitando en los aires. Meditar en fe. Bueno, fe en tiempos de crisis. Si yo pregunto esta noche aquí, ¿qué es fe? Todo el mundo se va a ir a Hebreos 11, versículo 1, donde dice el autor a los hebreos, en la versión Reina Valera 1960, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión Dios habla hoy dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. Si bajamos un poquito y nos vamos al versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos, encontramos que el autor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, muy bonito. ¿Cómo yo puedo tener fe en tiempos de crisis? Eso es lo que quiero conversar con ustedes en esta hermosa noche. Para poder tener fe en tiempos de crisis, necesariamente debes haber cultivado y mantener firme tu confianza en Dios, aun cuando no estés en crisis. Y me voy a explicar ahora. Crisis es sinónimo de proceso. La Biblia habla que Job, dentro de su hábitat, dentro de sus actividades, todas las mañanas a primera hora levantaba un altar a Jehová. Oiga, por si sus hijos habían pecado. Job era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia. Pero esto implica un trabajo hecho. Esto implica un ejercicio hecho. Para yo tener fe en tiempos de crisis, yo debo haber ejercitado mi fe. Yo debo haber demostrado que de verdad, aunque yo hablo lenguas, aunque yo danzo, aunque yo diezmo, aunque yo ofrendo, aunque vengo al culto martes, miércoles, jueves y los días que sea necesario, yo estoy creyendo en que Dios es poderoso para sacarme del hoyo donde yo esté. Si esperamos hasta que una crisis nos visite, entonces no tendremos los recursos ni la profundidad
necesaria para mantener bien nuestra fe. A la gente le gusta que le desaten códigos. A la gente le gusta que le brinquen y le zapateen. Y eso es bueno en su momento. Pero es mejor estar convencido de que fiel es el que nos llamó para cumplir en nosotros su propósito. No importa los momentos por los que estés pasando. No importa la situación. Yo quiero decirte en esta noche que el proceso que estás pasando es necesario. La crisis por la que tú estás pasando la está usando Dios para forjar en ti un producto acabado, para forjar en ti un producto terminado. Pues tengo para decirte que un producto sin estar terminado no se puede exhibir en una vitrina. Y para Dios exhibir sobre ti su gloria, tienes que estar obligatoriamente preparado, y para ello tienes que pasar por un proceso. Jehová le habló a Jeremías tocante a su pueblo y le dijo: ven y desciende a casa del alfarero, que allí yo te voy a hacer oír mis palabras. Cuando Jeremías descendió a casa del alfarero, lo que encuentra es un panorama a un hombre con un barro en la mano. Lo hacía y se rompía, y volvía y lo hacía y se rompía. Alabado sea Dios para siempre. Y me parece a mí a Jeremías observando, diciendo: pero ven acá, este alfarero no sabe lo que está haciendo. Este alfarero no tiene conocimiento. Lo que Dios quería enseñarle al profeta Jeremías para que él se lo suministrara al pueblo era que así como el alfarero estaba haciendo con ese barro, también lo podía hacer a su manera con la casa de Israel. Hay creyentes que preguntan: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me está pasando aquello? ¿No recuerdas cuando tú le dijiste al Señor que te usara? ¿No recuerdas cuando tú le dijiste a Dios que estableciera en ti su propósito? Pues permíteme decirte que el proceso a Dios hay que pasárselo con 100. Y no importa el sistema que él use, lo importante es que al final él pueda exhibir sobre ti su gloria. ¿Cómo yo tengo fe? Todos aquí conocen la historia de Job. Job pasó un tiempo de crisis, un proceso fuerte. Sin embargo, se mantuvo firme como viendo al invisible, porque él estaba saboreando lo que Dios le había prometido, aunque todavía no lo tenía. Amados hermanos, si yo preguntase aquí esta noche cuántos tienen de Dios una promesa, todo el mundo levantaría su mano. Hay una palabra gravitando a favor de tu casa. Hay una palabra gravitando a favor de tu ministerio. Hay una palabra gravitando a favor de tus finanzas, a favor de tu empresa. Pero quiero decirte en esta noche que tienes que mantenerte creyendo. No importa que suba el combustible, no importa que suba el arroz, no importa que suba el pollo, como quiera, Dios tiene compromiso contigo. Y es importante, hermanos, que nosotros cultivemos una profunda confianza en el amor de Dios y en su poder día tras día. ¿Cómo yo puedo mantenerme de pie en el proceso? ¿Cómo yo puedo salir airoso de la crisis? Viviendo por fe.
Y vivir por fe no es cantar solamente. Vivir por fe no es simplemente orar. Vivir por fe no es simplemente ayunar. Vivir por fe. Cuando venga lo que te está fallando, tú tengas la suficiente capacidad. Porque Dios cumplirá en ti su propósito. Vamos, hermanos. Esta palabra poderosa está fundando los aires en esta noche. Dios te dice que debes tener fe en tiempo de crisis. Dios te dice que debes mantenerte creyendo en tiempo de crisis. Y hay creyentes que usted lo ve que están pasando en nada, no en bicicleta, sino en un chapi y pinchado. Porque mire, una bicicleta pinchada, yo le empujo, pero un chapi de esos viejos pinchado. Yo me acuerdo que una vez tomé uno prestado y se me pinchó y di adelante entonces. Mi madre, creo que saqué mollero. Pero no importa el proceso por el cual tú estás pasando, no importa la situación, no importa lo que te está embargando, Dios te dice hoy: solamente créeme, solamente cree en mi palabra, solamente vive por fe y verás mi gloria. Ahora bien, para tener la resistencia en tiempos de crisis, es necesario desarrollar diariamente disciplinas de comunión con Cristo para poder crecer de manera integral, aleluya, con toda firmeza. ¿Sabes qué estoy diciendo? Que es bueno cantar, es bueno alabar, es bueno venir al culto, pero también es necesario que cuando venga el proceso yo tenga la capacidad de creer que fiel fue el que me llamó y mantenerme firme como viendo al invisible. Job pasó por todo lo que él pasó. Hasta su mujer se levantó contra él. Y no tengo en contra nada con la mujer. Simplemente lo que quiero establecer, que la que dormía con Job, que la que se supone que debió apoyarlo moralmente y espiritualmente, era ella. Sin embargo, hasta ella denegó a Dios. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Una cosa es decir yo creo y otra cosa es pasar el proceso creyendo realmente cuando te llega. Alabado sea Dios para siempre. Pero Job estaba tan firme que aún en medio de ese proceso, y aunque hay creyentes que cuando están en crisis se alejan, Job no. Job se atrevió a decir en el capítulo 23, versículo 3: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Varón, ¿y por qué faltaste al culto el martes? No te vi el miércoles, no te vi el domingo en el culto. Ay, pastor, lo que pasa es que estoy pasando por un proceso poderoso. Ay, pastor, lo que pasa fue que fulano me hizo esto y aquello. Sin embargo, amados hermanos, cuando yo tengo sed, yo debo acercarme a la fuente. Cuando estoy pasando un momento de crisis, yo tengo que acercarme al que da la fortaleza, al que da la salida, al que me prometió, al que está conmigo, no apartarme de él. Y por eso es que muchos creyentes, cuando viene un ventarrón, cuando viene una crisis poderosa, no resisten y se apartan. Pero quiero decirte que diariamente debemos cultivar, alabado sea Dios para siempre,
una disciplina de comunión, no solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia, mis amados hermanos, en la casa, en la oficina, en el barrio, en el taller. Yo debo exhibir una conducta, alabado sea Dios para siempre, de fe en Dios. Hay que crecer para que cuando llegue la crisis, las raíces estén profundas, enterradas en la gracia de Dios. Porque por eso es, hermanos, que muchas veces nosotros nos debilitamos y nos caemos, porque nuestras raíces no están profundas. Nos interesamos en crecer más hacia arriba, que nos vean por las redes, que la gente vea que a mí Dios me usa más que a Juan. Y eso, mis amados, no tiene nada que ver con la fe en tiempos de crisis. Para yo permanecer en la crisis, yo debo haber crecido hacia abajo. Y es lo que a muchos creyentes no les gusta. Crecer hacia abajo, porque hacia abajo no hay Facebook, hacia abajo no hay YouTube, hacia abajo no hay Instagram. Alabado sea Dios para siempre. Pero quiero decirte que lo que tú haces en privado, Dios está comprometido en exhibirte en público. Alabado sea Dios para siempre. Y el ministro Joselito hizo una puntualización con el profeta Elías, alabado sea Dios para siempre, de los 3 aspectos que él le reveló al rey Acab. El segundo fue: vive Jehová en cuya presencia habito. Él se concentró en la presencia. Estamos de acuerdo en la presencia. La presencia sana, la presencia fortalece, la presencia cambia, la presencia transforma. Pero hay algo que va antes que la presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Subrayo aquí la palabra estoy. La etimología de la palabra estoy implica permanencia. Aunque el profeta estaba frente al rey Acab, hacia atrás hay una hoja de sacrificio, hay una hoja de ayuno, hay una hoja de búsqueda que, aunque nadie la vio, lo hacía a él hablar por su boca y Dios obedecer. Porque para yo gobernar el cielo aquí en la tierra, yo debo primero pagar un precio en el secreto. Alabado sea Dios para siempre. Donde nadie me ve, en mi intimidad. Allí donde no puedo hablar más que la verdad. Donde no hay apariencia. Allí es que yo me nutro. Allí es que yo me fortalezco. Allí es que yo creo confianza en Dios. Yo no sé, pero yo veo muchos profetas exhibiendo y publicando en Facebook y en WhatsApp unos momentos de gloria, mucho brinco. Pero atrás, ¿qué hay? Atrás, ¿qué hay? Respóndalo usted. Respóndalo usted, hermano. Los buenos tiempos tienden a arrullarnos hasta dormirnos en una indiferencia espiritual. Y cuando venga la crisis, de la única manera que yo puedo vencer es cuando yo salgo del aposento. Es cuando yo salgo de la intimidad. Es cuando yo he provocado una reserva
¿Cuántos tienen aquí reservas? ¿Cuántos tienen aquí reservas? Muchos cristianos, en lugar de entregarse al Señor con una seguridad profunda y serena en medio de la crisis, sacuden sus puños y hacen rabieta como el Chavo del Ocho. Porque quieren que Dios lo use. Quieren la bendición, pero no quieren pagar el precio. Quieren moño bueno, pero no aguantan jalones. Muy fácil es exhibir el moñito bien bueno, pero no es fácil mirar hacia atrás. Alabado sea Dios para siempre. Detrás del telón, cuando venga la crisis, tú demostrarás si de verdad eres mucha espuma o poco chocolate. Por tanto, amados, quiero terminar diciendo lo siguiente. Usted y yo debemos cultivar nuestra fe para que cuando vengan los momentos difíciles podamos resistir. Amados, esto es serio. La fe es seria. Estar convencido de que Dios nos llamó, de que Dios nos salvó. Es verdad que vendrán ventarrones. Es verdad que vendrán momentos difíciles. Es verdad que vendrán crisis insostenibles. Pero quiero decirte que también es verdad que podemos hacer como hizo aquel caballero que debía cruzar obligatoriamente al otro lado, y el río tenía cocodrilos. No encontraba la forma de cómo hacerlo, porque tenía una encomienda que llevar de aquel lado. Pero parece que era un creyente que habitaba en la presencia del Señor, que cuando miró los cocodrilos, alabado sea Dios para siempre, creyó que Dios podía cerrarle la boca como le cerró la boca de los leones a Daniel. Alabado sea Dios para siempre, porque Daniel tenía una fe inquebrantable que la había construido de rodillas. Alabado sea Dios. Nuestra fe se construye de rodillas. Y este caballero cruzó por el medio del río y los cocodrilos ni lo miraron, porque ese hombre llevaba una palabra. Ese hombre cargaba una fe inquebrantable. Había creído que Dios era fiel para evitar que ni un rasguño pudiera exhibir. Cruzó de aquel lado, llevó su encomienda, y ustedes saben el resto. Amados, estamos a punto de volar de esta tierra. Cristo está a la puerta. Y yo pregunto, cuando esto acontezca, cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Si tienes que reflexionar, reflexiona. Alíñate, ejercita tu fe y cree que al final del camino Dios te dará la victoria. Recuerda, no una fe simple con dos palabras. No es una fe cantada, es una fe vivida que nos puede hacer permanecer de pie frente a cualquier crisis. Que Dios te bendiga.